Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Ok, gracias. Buenas tardes con todos ustedes. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a iniciar esta ponencia. Como la mayoría de docentes en las universidades les habrán dicho, ¿no? Hay estudios en los cuales de todo lo expuesto, solamente un 10, un 15% es lo que queda en el momento del aprendizaje, ¿no? Y el resto es proceso de la repetición del tema. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es rápidamente explicar en qué se trata lo que es el soporte vital básico, lo que es el RCP, y haciendo énfasis en datos importantes que no solamente son para la vida, sino también son temas académicos, de preguntas de ENAM, de preguntas de residentado médico. Ahora bien, esta actualización es del 2020, lo que todo, toda persona tiene que saber mínimo cómo ayudar a un paciente, a una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, reconocer un paro cardiorrespiratorio. Por lo cual, la American Heart Association, en coordinación, cooperación con la Universidad Cayetano Heredia, tienen un curso tanto de Basic Life Support como de soporte vital avanzado. Por lo cual yo sugiero, recomiendo a cada uno de ustedes que puedan asistir a estos cursos y que obviamente al aprobarlos van a tener la certificación de la universidad como de la Sociedad Americana del Corazón. Ahora bien, bueno, a ver, es muy importante tener conceptos claros. ¿Qué va a ser un RCP de calidad? ¿Por qué diferencia un RCP de calidad con uno cualquiera? Permitiéndome el término. ¿Por qué? Porque esto depende mucho del entrenamiento, no solamente de la parte teórica que uno va a dar, sino de lo que es el uso de dispositivos de retroalimentación, que se ve mucho en lo que es la parte práctica en Cayetano. Tengo entendido que en la facultad, en la Universidad del Centro, ya contamos con esos implementos. De ser posible, más adelante, con la coordinación, realizar la parte práctica de lo que es el RCP. Solamente acá vamos a basarnos en el RCP básico, en el RCP que se da en neonatos, eh, pero no aquellos que están en sala de parto, en niños, en adultos y eh, la parte del RCP avanzado ya consta de otro tema mucho más amplio y también de los primeros auxilios básicos que se dan y que están dentro de esto. Todas estas diapositivas que les he traído son parte del ebook de la AJA. Entonces, ustedes están apreciando de primera mano la actualización reciente. Voy a pasarle las diapositivas, lo pasará todo ello, pero tienen que estar repasando. Empecemos. ¿Qué es el BLS o el brindar el RCP de calidad? Muy bien lo dice acá, procedimiento para salvar a la víctima con signos de paro cardíaco. ¿Y cómo vamos a reconocer a esta víctima? ¿Cuáles son estos signos? El paciente no responde al llamado, no ventila con normalidad, hay jadeo, hay boqueo, o no ventila, o no tiene pulso. ¿Cuáles son los factores claves para tener un éxito en un RCP? Las compresiones torácicas y las ventilaciones. Ha cambiado este concepto. Anteriormente se realizaba el ver, oír, sentir. Pues ahora no. Ahora es reconocer si hay o no signos de paro cardíaco e iniciar el RCP de calidad. Ahora, conceptos fundamentales resaltados en verde. Compresiones. Iniciarse en los 10 segundos tras identificarse el paro cardíaco. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar en el paciente, observando el pulso, viendo si ventila o no con una elevación del abdomen del tórax, menor a 10 segundos, más no. Si no hay pulso, como lo vamos a ver en el algoritmo, o hay una inadecuada respiración, RCP.
Otro concepto importante, comprimir fuerte y rápido. ¿Cuál es la frecuencia de compresiones? De 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Y cómo nosotros vamos a ver que estamos haciendo bien estas compresiones? Es la típica que nos dicen en el entrenamiento de RCP. Realízalo como el sonido de la música de fondo de Star Wars. Tan, 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 eso, ¿no? Entonces, usted va a colocar la mano sobre el pecho, como lo vamos a ver más adelante, y vamos a hacer a ese ritmo. 1, 2, 3, 4, a ese ritmo. Ahora, esto depende también de la profundidad que nosotros vamos a dar en un paciente, si es adulto, si es niño o si es lactante, y tener el concepto de qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, al menos 5 centímetros, entre 5 y 6 se dice para un adulto. Si superamos los 6 centímetros podemos eh, hacer daño al paciente, una fractura costal del paciente y no lograr el cometido que es tener un mejor resultado en la resucitación. En el paciente niño hablamos de aproximadamente 5 y en los lactantes de 4. Vamos a ver el concepto de cada uno de ellos porque es importante saber que no se puede realizar un RCP el que voy a explicar en un paciente, pues en sala de parto. Es muy distinto en un paciente en sala de parto. Es muy distinto el RCP que se da en un paciente en sala de operaciones que lo hace el anestesiólogo. Son cosas muy diferentes, más no en la gestante. En la gestante hay un plus que puede ser la lateralización del útero cuando la gestante tiene 20 semanas y este se hace prominente hacia la izquierda. Entonces, nosotros, y lo voy a explicar más adelante, vamos a verlo en un gráfico, pero hay que ver eso, ¿no? No hay, el dar RCP es distinto dependiendo de la edad y cada algoritmo es distinto dependiendo de la edad. ¿Qué más se basa un RCP de alta calidad? Al hacer las compresiones, también permitir que haya una expansión del tórax. Esto va a permitir que haya una perfusión de la economía, producto de qué? De nuestras compresiones. Si solamente es comprimir, 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 no vamos a dar una adecuada RCP. Tenemos que hacer que, producto de estas compresiones, la sangre fluya a través del organismo. Ahora, si bien es cierto, es un proceso muy cansado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, ¿no? Cuando ustedes hagan serums, o los que están haciendo serums, o cuando hagan internado o externado mismo, van a ver que es un proceso muy cansado. Entonces van a tener que hacer un relevo con el QR o el cointerno o el asistente. En este intercambio de funciones, mínimamente debe haber una interrupción menor a 10 segundos para tener un RCP de calidad. Y el siguiente concepto de RCP de calidad nos dice realizar ventilaciones efectivas y que cada una de estas se realicen en periodo de 1 segundo. Entonces, estas ventilaciones efectivas va a darse como, sabiendo uno cómo ventilar al paciente. Importante también la relación de ventilación y compresión. En adultos y cuando es a un solo reanimador o 2 o 3, es de 3 a 2. 3 compresiones, 2 ventilaciones. A diferencia del caso de los niños, que puede ser cuando hay un reanimador, según nos dice la AJA, 30 a 2, o de 15 a 2, cuando es de 2 reanimadores a más. Importante, definir ante qué paciente estamos. Lactantes menores de 1 año de edad, excepto los que se encuentran en sala de parto. Niños desde el primer año de edad hasta la pubertad. Y acá nos dice los signos de pubertad, ¿no? Esto es principalmente para la compresión y también es relativo en el caso de estos niños cuando ya están en la etapa de la pubertad. Obviamente, un niño de una contextura mucho mayor, de un tamaño mucho mayor, vamos a tener que hacer un RCP como si fuera de un adulto, ¿no? En cambio, en niños que están con un menor desarrollo, digámoslo así, podemos aplicar hasta, hasta los 5 centímetros de profundidad, ¿no? En lactante ya dijimos 4 y en adultos de 5 a 6. Muy bien. El concepto de cadena de supervivencia. Así empieza lo que es el manual de RCP 2020. Entonces, este concepto se basa principalmente en lo que debe seguir todo programa o todo sistema asistencial de RCP, que tiene sus fases. Un programa
un medio adecuado que va a brindar una mejor atención al paciente con un paro cardiorrespiratorio, va a cumplir con cada una de estas secuencias, dentro de las cuales nosotros jugamos un papel fundamental en un eslabón de toda esta cadena. Por ejemplo, estas cadenas de supervivencia son a nivel pediátrico, empezando de una parte intrahospitalaria, como es la figura superior, a la extrahospitalaria. Siempre tomando el tema de la prevención. Posteriormente, la activación de la respuesta de emergencia, y esto depende de sistema a sistema, ¿no? Si estamos a nivel intrahospitalario, tienen un mismo sistema. Por ejemplo, en el INEM usamos nosotros lo que es la clave roja, mientras que en otros hospitales lo usarán de otra manera distinta. En el medio extrahospitalario, por ejemplo, están los números, el SAMU, etc. Y nosotros jugamos un papel importante tanto en el RCP de calidad y también en la activación de la respuesta de alarma, como vamos a ver en los algoritmos. Posteriormente viene una reanimación avanzada, que sería muy bueno tocarlo más adelante, y que esto depende mucho de lo que es la capacidad y el entrenamiento. Intubación, poner la medicación, etcétera, ¿no? Las vías, etcétera. Vienen después los cuidados y la recuperación. Un sistema que quiere que gran porcentaje de sus pacientes que tengan un paro cardiorrespiratorio tengan una adecuada tasa de éxito de resucitación, depende de esto, la organización. Y la base, también la prevención. Ahora, a nivel de adultos, varía un poco esta cadena, pero sigue siendo un paso de vital importancia, el RCP de alta calidad. Estos son los elementos de la cadena de supervivencia que lo pueden leer más adelante y que obviamente tiene que conocer todo médico, ¿no? Que tiene que hacer o que quiere hacer una especialidad en gestión, una tasa de éxito adecuada en todo paciente con RCP se debe justamente a esta organización del sistema. Muy bien. También nos habla, ¿no? El RCP de alta calidad, la desfibrilación temprana, lo vamos a ver en unos momentos, las intervenciones de soporte vital avanzado, como les mencionaba, ¿no? El poner al paciente un acceso vascular, en muchos casos una línea arterial, un CVC, EKGs de 12 derivaciones, a nivel extrahospitalario e intrahospitalario, los cuidados post-paro cardíaco. Y la recuperación como una fase final. Ahora bien, cuando hablamos del soporte vital básico, tenemos los objetivos que tienen que saber. Reconocer las señales de que una persona necesita RCP, y lo hemos mencionado en la primera diapositiva. Realizar una RCP de alta calidad, lo hemos mencionado en la primera diapositiva. Efectuar una ventilación eficaz mediante el uso de un dispositivo de barrera, lo que nos indica el AJA. Estos dispositivos de barrera puede ser el conocido AMBU o también hay mascarillas faciales. Ahora bien, nos habla de las bases para realizar un RCP. Y eso es importante con respecto al entrenamiento que tenga el reanimador. Si el paciente tiene, si el reanimador tiene un adecuado entrenamiento, pero su equipo es muy limitado, no ha recibido la capacitación adecuada, puede hacer RCP solo con las manos, sin necesidad de ventilar, porque hay pacientes que también tienen predictores de ventilación difícil. Y la compresión es el paso importante en RCP. Un reanimador más entrenado puede hacer ya una RCP de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Y cuando hay una mayor cantidad de reanimadores, pueden coordinarse. Lo que recomienda también el RCP es la presencia de un guiador, un entrenador, un asistente que pueda guiar a cada uno de los elementos del equipo. Acá vemos esta pirámide en el cual nos indica que dependiendo de la capacidad del reanimador, podemos hacer la RCP solamente usando las manos, ya no ventilando porque el resucitador no tiene un entrenamiento adecuado. Cuando este tiene un entrenamiento ya adecuado, podemos realizar ventilaciones de rescate sumados a las compresiones 32 y un equipo de alto rendimiento, obviamente
como lo es, por ejemplo, el SAMU, un RCP coordinado ya con varios reanimadores. Los componentes principales del RCP: compresiones torácicas, vía aérea, ventilación, ¿no? Entonces, lo importante, ¿no? Compresiones torácicas, el CEAVI. El algoritmo de soporte vital básico para profesionales de salud describe justamente los pasos que un solo reanimador o varios reanimadores deben llevar a cabo. En este caso, el algoritmo para adultos es único, a diferencia de los niños, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, varía dependiendo de la cantidad de reanimadores que hay en el momento. Y esto es el algoritmo que nos trae la AJA del 2020, en el cual el paso más importante es vigilar, confirmar la seguridad de la escena. Y no solamente nos lo dicen en el RCP, nos lo dicen también en la parte de lo que es el PHTLS, de lo que es el Pre-Hospital Trauma Life Support, lo que tiene que ver con pacientes que han sufrido algún trauma y que necesitan ser atendidos de inmediato. En ellos se actúa de una manera distinta, pero la similitud con un RCP a un paciente con paro cardíaco es justamente confirmar la seguridad de la escena. ¿Y por qué se confirma la seguridad de la escena? Obviamente uno va a ayudar, va a aportar, no a hacer carga. Si el médico que va a ayudar, el paramédico que va a ayudar, se lesiona, se daña por no confirmar la seguridad de la escena, entonces ya se convierte en otro paciente más. Ya no es uno, ya no son dos, suman otro paciente más. Entonces, es importante ver que no haya cosas, zonas de peligro por los cuales uno pueda salir dañado, lo que es peor, perder la vida. Y eso nos explica muy bien en el curso antes mencionado. Si nosotros estamos ante cualquier accidente, siempre ver si nosotros vamos a salir vivos o sanos de ahí. Si vemos todo ello, entramos recién. Segundo, lo siguiente que vamos a hacer es comprobar si la víctima responde. Llamarlo a la persona, moverle el hombrito, de ser posible o no tener alguna lesión. Señor, señor. Siguiente, pedir ayuda en voz alta, griten auxilio y activen el sistema de respuesta, sea llamando el SAMU o si hay personas alrededor, que llamen a la ambulancia, que llamen al hospital, etc. Obtener un DEA, un dispositivo electrónico automático. En el medio intrahospitalario, es obvio que todo medio de este tipo tenga que tener un DEA. Es un dispositivo en el cual nos va a permitir si esta persona va a recibir una descarga o no, dependiendo de la fricción que presente en ese momento, sea una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, para hacer un ritmo desfibrilable y que el DEA pueda realizar su descarga o no. Una vez realizamos estos 4 pasos, o subpasos, mejor dicho, dentro de lo que es este segundo paso, no sé si pueden ver acá la flecha del mouse, comprobamos si la víctima no respira y el pulso. Y todo esto en un tiempo menor a 10 segundos. Y vemos, si la respiración es normal y se detecta pulso, esperamos. Lo que nos aconseja, si no hay algún trauma, etcétera, poner al paciente de costado. Muy bien, lateralizamos. Si el paciente, si la persona vemos que tiene una respiración anormal y que sí tiene pulso, a este paciente le podemos proporcionar ventilación de rescate. ¿Y en qué se basa la ventilación de rescate? Es en dar a este paciente adulto las ventilaciones cada 6 segundos. ¿Cómo nosotros podemos controlar cada 6 segundos? No tenemos nada a la mano. Cuando nosotros pronunciamos Mississippi 1, ya no estamos hablando un segundo. Entonces, ventilamos Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5. Ventilamos Mississippi 1, Mississippi 2, de esta manera. Ahora bien, pasados 2 minutos, si no hay pulso, iniciamos la RCP. ¿Okay?
Si tenemos el conocimiento de que el paciente es consumidor de opiáceos, podemos administrar naloxona, ¿no? Pero la gran mayoría va a ser por otros tipos de causas. Y por lo tanto, dentro de la cadena de supervivencia es importante la prevención, porque en la prevención vamos a ver si este paciente consume o no algún opiáceo. Si a esta persona vemos que no hay respiración, solo hay jadeos, boqueos, no se detecta pulso, inmediatamente realizamos la RCP. Pero si no se ha pedido el DEA como en un inicio, tenemos que pedir el DEA, mandar a alguien que busque un DEA e iniciamos la RCP. Primero las compresiones, luego las ventilaciones, no al revés. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ya hemos dicho, las compresiones de 100 a 120 va a ser la velocidad, ¿no?, por minuto, con una profundidad en adulto 5 a 6, con permitiendo la expansión del tórax después de cada compresión y que las ventilaciones dadas sean en 1 segundo. Y utilizar el DEA tan pronto como esté disponible. Cuando el DEA nos llega, entonces empezamos a colocar el DEA, que vamos a verlo más adelante. Y vamos a comprobar si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. De ser así, administramos una descarga y reanudamos la RCP inmediatamente durante los 2 minutos siguientes, hasta que puedan estar presentes los profesionales de soporte vital avanzado o el paciente empiece a moverse. Y en el caso de los ritmos que no son desfibrilables, reanudar la RCP de inmediato y continuar hasta que nos sustituyan profesionales de soporte vital avanzado o si la víctima responde a nuestro RCP. Entonces, tan simple como esto nos va a ser la práctica. Por eso es importante, después de esta teoría, la práctica con dispositivos de retroalimentación avanzada. Todo esto se resume en lo que les acabo de hablar. Confirmar la seguridad de la escena. Ver que todo el lugar sea seguro para nosotros, también para la víctima. Comprobar si la víctima responde. Señor, ¿se encuentra bien? Tocar, llamar. Si no responde, rápidamente activamos el sistema de respuesta de emergencias, enviamos a que alguien traiga el DEA. Evaluamos ventilación e impulso, no debería tardar más de 10 segundos. ¿Ya? Y después vemos. Responde la víctima con normalidad, ventila, no tiene pulso, y tiene pulso, perdón, monitorizamos. Si la víctima no ventila con normalidad, pero sí se detecta pulso, ventilaciones de rescate, como le hemos hablado. Si la víctima ni ventila, ni tiene pulso, o jadea o boquea, RCP de alta calidad, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que implica las compresiones y las ventilaciones. Iniciamos la RCP de calidad, 32, utilizamos el DEA cuando nos llegue. Al utilizar el DEA, vemos si vamos a usar una descarga o no. Si se detecta que el ritmo es desfibrilable, administramos la descarga y después seguimos con la RCP. Si el DEA detecta que el ritmo no es desfibrilable, reanudamos el RCP y después nuevamente utilizamos el DEA. Así. Continuamos realizando RCP, DEA, RCP, DEA. Porque el DEA nos puede decir, sí, danos una descarga y damos una descarga. Es importante entonces el uso del DEA. Muy bien. Ahora vamos a ir a los puntos que nos quedan todavía en las nubes. ¿Cómo voy a comprobar la ventilación y el pulso al mismo tiempo? ¿Cómo voy a dar las ventilaciones? ¿No? ¿Cómo voy a usar el DEA? Muy bien, eso es lo que vamos a ver en este momento. Evaluando la ventilación y evaluando el pulso. Preferentemente, siempre, paciente, recostado, en supino, en una superficie plana, de preferencia puede ser alguna tabla, camilla especial o el piso, para posteriormente realizar RCPs adecuados. Evaluamos. ¿Cómo vamos a comprobar la ventilación? Muy bien, vamos a ver si hay una elevación, ¿no?, de la parte
abdominal al ventilar el paciente. El pulso, probamos a nivel del pulso carotidio, como vemos en la siguiente figura, no mayor de 10 segundos. Ahora bien, también nos dice la ventilación, como les mencionaba. Si el tórax se eleva y desciende, vemos que respira el paciente, ¿no? O quizás es solamente jadea o boquea. Entonces, este jadear o el boquear no se considera una ventilación normal. Es un signo de paro cardíaco. Realizamos RCP. Ahora, ¿qué es el concepto de respiraciones agónicas? Que nos dice que no son una forma normal de ventilación. El paciente, cuando jadea o boquea, suele tomar el aire muy rápido. De esta manera, sería muy bueno hacerlo en práctica. Ya va a quedar sí o sí la práctica. Y el jadeo no es una ventilación anormal. Y como es un signo de paro cardíaco, iniciamos RCP. Otro dato importante, el pulso carotidio. Detectar, palpar el pulso carotidio con 2 o 3 dedos. Y ustedes ya lo saben muy bien. Acá el AJA lo explica en sus términos, que es deslizar los dedos en el surco entre la tráquea y obviamente el esternocleidomastoideo. Y podemos sentir el pulso carotidio. Y tocar el pulso al menos 5 segundos, pero sin superar los 10 segundos. Eso nos habla de RCP de calidad. Acá vemos cómo determina el pulso carotidio. Las compresiones. Posicionar a la víctima. Boca arriba, superficie firme y plana. Realizar las compresiones, ventilaciones. Adulto, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Frecuencia de las respiraciones, 100 a 120. Y la profundidad, 5 centímetros como mínimo. En adulto. Ya hemos hablado tanto en niños, ¿no? De 5 y en neos de 4. Permitir que el tórax se expanda completamente y que las interrupciones entre compresión sean menores a 10 segundos. ¿Qué es lo que va a determinar esto? Nos va a determinar un componente que se llama fracción de las compresiones torácicas. Esta fracción de las compresiones torácicas, ¿qué implica? Es el tiempo que justamente, o el porcentaje de tiempo que está dedicado solamente a las compresiones torácicas, de todo el RCP. Y se habla de que hay una tasa de éxito cuando esta fracción de compresiones torácicas son de un 80%, entonces se habla de un adecuado trabajo y un adecuado entrenamiento del equipo de resucitación. Otro dato importante es cuando se le esté realizando RCP a la víctima, no moverla. La técnica de compresión. ¿Cómo vamos a comprimir? Nos situamos al lado de la víctima, boca arriba, superficie plana. Vamos a colocar nuestras manos en el cuerpo para realizar las compresiones torácicas, como lo ven en la figura 7A. El talón de una mano sobre el pecho de la víctima en la mitad inferior del esternón, no a nivel de apófisis sifoide, no, mitad inferior del esternón. El talón de la otra mano encima de la primera mano. Firmes las manos, como ven en la figura 7B, no debe haber una flexión del codo, tienen que estar firmes. Y realizamos las compresiones torácicas en la frecuencia ya mencionada, en la profundidad ya mencionada, y permitiendo la expansión posterior a cada compresión del tórax. Ahora, esta es una técnica alternativa, pero principalmente usada para los reanimadores que puedan padecer afecciones articulares, ¿no? Pero no hay como la anterior. Ahora, esto es en el caso de una embarazada, y esto es importante saber que en una embarazada se realiza el RCP normal, tal cual, como un adulto. De poder hacer una maniobra como es el desplazamiento lateral uterino, como vemos en la figura 9A, el desplazamiento del útero hacia la izquierda y realizar las compresiones, esto nos va a permitir que, posterior a las compresiones dadas, la circulación, la sangre que va a ser eyectada gracias a estas compresiones puedan tener
el curso normal. ¿Por qué? Porque el útero a nivel de las 20 semanas es tan grande que ya cuando la paciente está en supino, va a haber una compresión de los vasos posteriores. Por lo tanto, nuestras compresiones no van a tener el efecto deseado en este tipo de pacientes. Ahora, ya hemos visto lo que es cómo vamos a dar compresiones, cómo vamos a poner nuestras manos en el paciente, y lo otro es las ventilaciones. Entonces, esas tienen que ser efectivas, y hay dos métodos. La primera es la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, como lo vemos de esta manera. Y la segunda es la de tracción mandibular. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto también va a depender de cuántos reanimadores hay en el momento. Si tenemos presencia de hay varios reanimadores, uno de ellos puede realizar la tracción mandibular, mientras otro da las ventilaciones con un dispositivo bolsa mascarilla de la AMBU. ¿Y cómo vamos a dar esto? Con la tracción mandibular, que es esta. Entonces, la maniobra de extensión de la cabeza vamos a realizar de esta manera, poniendo una mano a nivel de la frente de la persona y con otros 2, 3 dedos poner debajo del borde inferior de la mandíbula inferior y extender. Mientras que la tracción mandibular nos habla que tenemos que hacer esta maniobra con 2 manos. Es por eso que se prefiere cuando hay más de dos a más reanimadores. Y entonces procedemos a la ventilación del paciente. ¿Y cómo vamos a ventilar al paciente? Muy bien. Por eso tenemos lo que es estos dispositivos, que son las mascarillas de bolsillo. Presionamos con fuerza de esta manera, colocamos en el borde inferior del dispositivo, el dedo pulgar, con los demás dedos elevamos el mentón. Espero se pueda ver la flecha del mouse. Y con la otra mano, asegurar la mascarilla en su borde superior, haciendo una C y una E con los 3 dedos restantes. Entonces, una vez aplicada esta maniobra, vamos a permitir nosotros ventilar al paciente. ¿Y cómo vamos a hacer la ventilación? Durante 1 segundo. Si nos pasamos esa ventilación, podemos estar llenando de aire al paciente. Ahora, conceptos fundamentales. Recordar, cuando interrumpimos las compresiones torácicas para dar justamente estas 2 ventilaciones, ver estas acciones. Que ventilemos durante 1 segundo. Que cuando nosotros ventilemos, se eleve el tórax, sea visible la ventilación del paciente. Y cuando terminemos estas 2 ventilaciones, rápidamente reanudar nuestras compresiones torácicas. Ahora, esto es una pregunta también que muchos han hecho, pero, o sea, nosotros estamos dando el aire que exhalamos. Muy bien, justamente el aire que cada persona inspira es contiene un 21% de oxígeno, y el que se exhala un 17% de oxígeno. Es por eso que este aire tiene un contenido suficiente de oxígeno para aportarle a la vida. Entonces, no hay ningún problema. Tenemos más dispositivos, que es el dispositivo bolsa mascarilla, nuestro reconocido AMBU por la marca. ¿Y cómo se debe colocar justamente la parte facial? La máscara debe extenderse desde el puente de la nariz, justo arriba del borde inferior del mentón, cubrir tanto la nariz y la boca. Y que obviamente no apliquen presión en los ojos, esa no es la idea. Lo ideal es que la mascarilla esté flexible, acolchada. Muchas de estas mascarillas necesiten que nosotros insuflemos para que esta parte acolchada pueda tener un sello hermético. Porque de no ser así, la ventilación no va a ser eficaz. Y esta es la técnica de ventilación con bolsa mascarilla. Como lo mencioné en el gráfico, tenemos que hacer que el dispositivo se acople al rostro del paciente, como vemos en la figura 15, sujetándola de una manera tal que el pulgar y el dedo índice formen una C en el paciente,
y los 3 dedos restantes puedan elevar la mandíbula, presionar, o mejor dicho, hacer tocar la parte de la articulación temporomandibular y poder levantar así la mandíbula, de esta manera. Uso el pulgar, uso el dedo índice, hacemos presión en el rostro, mientras estos 3 dedos están en la parte mandibular, ángulo temporomandibular, para poder elevar la mandíbula. Así abrimos, liberamos vía aérea, mientras que con la otra mano empezamos a hacer la ventilación. 1 segundo la ventilación. Esta es la técnica de ventilación con 2 reanimadores, en el cual el despeje de la vía aérea es distinto, ¿no? Usamos 3 dedos desde el medio del meñique a nivel del borde inferior de la mandíbula, mientras que con el dedo índice y pulgar formamos la típica C. Más efectivo, 2 reanimadores. El soporte vital básico con 2 reanimadores para adultos, cuando se tiene esta cantidad de reanimadores, podemos realizar de esta manera, ¿no? Siempre al costado de las compresiones y a la cabeza el que va a dar la ventilación. Y el otro paciente que nos guía y también se aplica cuando llega el DEA y nos ayuda a la colocación de este. Muy bien. Reanimador 1 realiza las compresiones ya mencionadas, acá lo hemos dicho, y no olvidarse, siempre contar las compresiones en voz alta. 1 y 2, así hasta llegar a 30. Y el segundo reanimador realizará las ventilaciones. Ahora, habíamos mencionado al supervisor del RCP, que es el personal líder del equipo, el cual va a decir qué funciones va a realizar cada uno y el papel de intercambio de cada uno. Y acá hablamos del DEA. Muy bien, todo esto resumido en estas imágenes. Es importante conocer, saber qué tipo de DEA presenta cada centro en el cual estamos laborando, el cual estamos trabajando. Uno de ellos es el que menciona la AJA, es un DEA de encendido automático, del cual hay tanto pediátrico, hay tanto adultos, pero también hay un tipo de DEA que tiene un calibrador de dosis de descarga para niños. Por lo tanto, es importante conocer el DEA. Lamentablemente, en nuestro medio hay puestos que no lo presentan, centros que sí, son importantes, pero un DEA va a salvar muchas vidas. Ahora, el operador del DEA va a colocar justamente los parches y después los electrodos del DEA. Es ahí cuando el DEA ordena a los presentes con una simple voz o muchas veces un sonido que se alejen del paciente para que ellos no reciban la descarga. Cuando el DEA analiza y da la descarga, empezamos inmediatamente el RCP. Si analiza y dice que el ritmo es no desfibrilable, entonces seguimos con nuestra RCP. Hay DEAs que lo hacen automáticamente, hay otros que no, como el de la figura, en el cual nosotros somos los que damos la descarga. Menciona que minimizar el tiempo entre la última compresión y la administración de descarga, obviamente, menor a 10 segundos, ya hemos hablado, y no demorar el RCP después de usar el DEA. Conceptos fundamentales, vamos a ver la colocación de cada uno de los parches. Pacientes adultos a nivel supraclavicular derecho y a nivel de borde anterior axilar. Vamos a realizar la colocación de parches para adultos del DEA. Y en niños podemos usarlo de esta manera, tanto anterior y posterior. Cada parche viene justamente con las figuras de dónde colocar. Y hay circunstancias especiales, pacientes que tienen vello, pacientes que están sumergidos en agua, que tienen presencia de un desfibrilador o marcapasos,
o tienen algún parche por el cual se está administrando algún medicamento, mujeres embarazadas, joyas y ropas gruesas. En el caso de vello, nos dice que tenemos que retirar sí o sí el pelo. Es por eso que algunos kits vienen ya con afeitadores, con rasuradores. Ahora, si no tenemos eso, cada kit cuenta con muchos parches y estos son muy adhesivos. Nosotros podemos usar estos parches para quitar el vello y después colocar otro juego de parches. No debe haber agua en el paciente, líquidos. Entonces procedemos a secar el agua o limpiar el sudor para usar el DEA en la zona seca. De presentar el paciente desfibriladores, marcapasos, evitar colocar justo encima del dispositivo, jamás. Y después hacemos los pasos normales del DEA. En los parches de medicación, siempre importante no colocar directamente sobre el parche, ¿ya? Y obviamente, uno también usar siempre guantes, porque estos parches tienen los contenidos que también nosotros podemos, al tocarlos, podemos tener ya parte del efecto de estos. Mujeres embarazadas, se debe utilizar el DEA, ¿ya? Y acá nos indica que podemos colocar, bueno, una vez revivida a la paciente, colocarla sobre el lado izquierdo va a mejorar el flujo sanguíneo hacia el corazón y tanto hacia el hijo, ¿no? Como habíamos visto al inicio, la lateralización. Ropas y joyas deben retirarse, sí o sí. Y en parte de lo que es el soporte vital básico en lactantes, ver el algoritmo. Todos estos pasos mencionados acá. Igualmente, confirmamos la escena. Esto es el algoritmo cuando hay solamente un reanimador. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Una gran diferencia es que nos dicen los primeros pasos, bueno, puedes pedir como no pedir el DEA. ¿Ven? Pero cuando nosotros vemos que ya hay signos para usar RCP, sí o sí tenemos que pedir el DEA. Pero lo recomendable es pedirlo desde antes. Entonces, comprobamos si la víctima tiene pulso, jadea o boquea. En el caso de ellos, vamos a proporcionar ventilaciones de rescate, pero cada 2 o 3 segundos. Ya no es como el adulto, eh, cada 6. Después de ello, vamos a reevaluar este paciente en los siguientes 2 minutos. ¿Y qué vamos a ver? El ritmo cardíaco. Si este es menor de 60 y está acompañado de signos de mala perfusión, que hablamos de temperatura, el paciente está con extremidades frías, piel malmoria, cianosis, un déficit mental producto de ello, entonces iniciamos RCP. Si no hay signos de mala perfusión o el ritmo es mayor de 60, continuamos con las ventilaciones de rescate y reevaluar, comprobar cada 2 minutos. Si no se detecta pulso, iniciamos RCP. Si la respiración es normal, se detecta pulso, esperar a los reanimadores avanzados de emergencia. Si no hay respiración, solo jadeos, no hay pulso o solo boqueos, entonces iniciamos RCP. Importante preguntar si alguien presenció el colapso súbito. Si es sí, pedimos el DEA. Sí o sí, activamos el sistema de respuesta de emergencias y procedemos a dar RCP. Si es no, igual RCP. Entonces, si hay un reanimador, realizamos 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cuando llegue el segundo reanimador, cambiamos a 15 a 2 y usar el DEA tan pronto sea posible. Entonces, he aquí una gran diferencia con respecto al número de reanimadores en el algoritmo de adultos. Y comprobar si el ritmo es desfibrilable o no. Dar las descargas, continuar en la RCP, después de las descargas, hasta que vengan los profesionales o el niño comience a mover. Ahora, esto es cuando hay 2 reanimadores, como les mencionaba, 15 compresiones de 2 ventilaciones y similar, ver el ritmo cardíaco cuando la respiración es normal y no se detecta pulso.
Y en niños es diferente la manera en que yo voy a dar mis compresiones. En niños es diferente la manera en que yo voy a detectar el pulso. Por ejemplo, acá vamos a ver que para comprobar el pulso en lactantes, vamos a palpar el pulso braquial de la siguiente manera. Dos o tres dedos en la cara interna de la parte superior del brazo, a media altura del codo y el hombro del lactante. Presionamos y el tiempo es el mismo. Sentir el pulso durante al menos 5 segundos, pero no más de 10. En el caso de los niños, usamos carotidio o también podemos usar el pulso femoral. Signos de mala perfusión que es importante para nuestro algoritmo: temperatura, estado mental alterado, si hay pulso débil, palidez, piel marmórea, cianosis. Ahí empezamos con RCP. Relación con presión-ventilación en niños y lactantes 32. Si hay 2 reanimaciones, 15. 2 reanimadores, 15, 2. La frecuencia, similar. La profundidad, ya hemos hablado en el inicio. 4 centímetros aproximadamente, lactantes, y niños, 5 centímetros aproximadamente. Permitir la expansión completa, minimizar las interrupciones menores a 10 segundos, y las técnicas de compresiones torácicas, que son estas. En el paciente lactante podemos realizar las compresiones con 2 dedos a la profundidad de 4, ya hemos avanzado permitiendo la expansión, ya hemos mencionado, y esto se va a dar no en el apéndice sifoides, sino en la mitad inferior, o también se traza una línea entre las tetillas del paciente, del bebé, ¿no? Y no solamente esto, también podemos usar una maniobra con 2 pulgares, que es la siguiente. Con los 2 pulgares a nivel las tetillas, ¿no? Mitad inferior del esternón, realizamos las compresiones. Esto también es dable y lo mencionan mucho en la parte de RCP en sala de operaciones. Muy bien. Con respecto a las ventilaciones, similar las técnicas para poder ventilar a estos pacientitos. Y los algoritmos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos aprendiendo los algoritmos? La práctica. La práctica es la única manera en la cual uno al menos va a saber la resucitación cardiopulmonar básica. La avanzada ya consta de otros elementos y otros tratamientos. Entonces, es lo mínimo que debe saber un paciente, un personal médico, un personal de salud. Y sobre todo esto les va a ser de mucha ayuda en sus labores hospitalarias, también serum, internado y externado. Les mencionaba que hay dispositivos que vienen con dosificadores. Y es importante otra cosa. Es mejor dar una descarga a no darla. Si no tiene dosificador el DEA y es de adultos, dalas. Si tiene dosificación y tiene parches para niños, tienes que darle. Entonces, no es permitido cortar a la mitad del parche del adulto, no. Tal cual, lo pones en el niño. Acá está justamente lo que mencionan: no utilizar parches de desfibrilación pediátrica en pacientes mayores, obviamente. En lactantes, utilizarlos, no hay ningún problema, es mejor darles. Entonces, los conceptos fundamentales que nos dicen es parches de DEA. Si utiliza un DEA en un lactante o un niño menor de 8 años y el equipo no dispone de parches de desfibrilación pediátrica, puede utilizar los de adultos. Sí o sí, los de adultos. Energía de descarga. Si el DEA que utiliza no administra dosis pediátricas, utilice la de adultos. Es mejor dar estas descargas a que el paciente no tenga alguna descarga. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Está quedando pendiente, entonces, me contacté con Lexi. Sería bueno más adelante hacer prácticas, porque con la práctica es donde se entiende y donde uno clarifica las dudas y consolida todo lo que se ha leído, se ha visto.
Muchas gracias, doctor, por su brillante ponencia. Sí sería genial si es que más adelante se podría consolidar una práctica. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, pueden realizarlo a través del chat o si no, también pueden activar su micrófono. Acá tengo una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la profundidad a la hora de las compresiones? Eso es muy importante y eso te lo va a dar la práctica. Cuando nosotros usamos dispositivos de retroalimentación, constantemente uno aprende a qué profundidad va a ir. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, cuando realizamos, en el caso de un maniquí especial para adultos, más de 6 centímetros, ya nos emite un sonido de esta manera, digámoslo así. Entonces, ya vas calculando con cuánto de compresión tienes que ir al paciente. Por eso es importante la práctica y estar actualizados. En Cayetano es así. Cada actualización se realiza en un determinado periodo. Y es por eso que la AJA te emite, ¿no? A nivel de correo electrónico que ya tienes que estar otra vez actualizando. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Nos olvidamos bastante cuando dejamos de hacer ciertos tipos de actividades. Entonces, como les digo, es importante el uso de estos dispositivos. La universidad lo tiene, me parece. Entonces, sí, realizarlo es importante. La práctica sí o sí la tenemos que hacer, no sé cuándo, no sé cómo, pero sí o sí. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta a qué profundidad yo estoy yendo. Tanto en las prácticas clínicas, hemos visto que cuando no hay un adecuado entrenamiento, llegamos a hacer fractura de esternón, llegamos a realizarlo lamentablemente, pero eso no es lo adecuado, ¿no? Mucho tiene que ver con la fuerza también que uno imprime, ¿no? Y eso lo vas a ver mediante las prácticas. Sí, de todas maneras, sí o sí se tiene que dar una clase de práctica. Sería bueno que me digan cuántos, esperando, ¿no? Las clases presenciales en la facultad sería interesante y cuántos dispositivos contamos, ¿no? Y no solamente eso, sino también hay otro tema dentro de lo que involucra el manual actualizado del AJA, que es el uso de, no, nos dice los primeros auxilios en determinadas ocasiones, ¿no? Pacientes ahogados, paciente con OVAS, ¿no? Niños que han introducido algún objeto extraño. Entonces eso es importante, ¿no? Saberlo, sería bueno también más adelante. A ver, en caso de fractura expuesta con hemorragia, igual se tiene que realizar las compresiones en el mismo rango de economía problema. Muy buena pregunta, Nayel. Esto tiene que ver mucho con lo que es el PHTLS. Cuando hablamos de PHTLS nos habla de trauma, que el paciente haya sufrido un trauma, no un paro. El paro puede venir posterior a una hemorragia abundante, ¿no? Ahora, en tu caso, en ese caso se realiza lo que es el algoritmo del PHTLS, que ya no es el común, o sea, todo ha cambiado, olvídense del ver, oír, sentir, ya no hay ABC, ahora es lo que hemos visto, el CAB. Entonces, en este caso, la fractura expuesta con hemorragia, todo sangrado es cuando hay accidentes es X, A, B, C, D, E, ¿de qué tiene que ver X? Hemorragias masivas, hemorragias importantes. Entonces, lo que nos indica el PHTLS es realizar compresión de la zona. Hay dispositivos en los cuales cuando son hemorragias abundantes, sobre todo en la parte de cadera, cuando nosotros sospechamos una hemorragia a nivel interno, extremidades, podemos realizar torniquetes. Está ya desde este año permitido el uso de torniquetes. Antes decían, no, torniquete, no, no. Ahora sí está. La evidencia ha demostrado que tiene un buen resultado en la sobrevida del paciente.
En ese caso, cuando nosotros tenemos una fractura de hemorragia, nos vienen a hacer un, por ejemplo, realizamos, dependiendo de la zona, ¿no? Realizamos el torniquete o aplicamos presión en la fractura. Una presión aproximadamente de 10 minutos, fuerte, intenso, suelen parar. Hay gasas especiales con heparina, que con una sustancia anticoagulante, perdón, que también ayuda a lo que es el cese de la hemorragia. Pero en este caso de fractura expuesta con hemorragia, si es una hemorragia abundante, torniquete, ¿no? No usamos estas compresiones. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que el paciente pues está haciendo un paro, ¿no? A no ser, por ejemplo, que venga un paciente ya sin pulso, está chocado, respiración, jadeo, que hoy empezamos con el RCP, obviamente, ¿no? Porque la idea es justamente resucitar al paciente, mientras otra persona puede estar comprimiendo, ¿no? Pero eso es más para el PHTLS, que sí, también lo podríamos dictar en algún momento. Bueno, no habiendo más preguntas, doctor, agradecerle nuevamente por su ponencia y muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperemos que se pueda concretizar lo de la parte práctica. Sí, Chicos, sí, les yo estoy les aviso compartiendo. los turnos que tengo y dependiendo de eso quedamos para una práctica y dependiendo obviamente de lo que nos diga pues el estado, ¿no? De las clases semipresenciales o no sé, quizás en algún local con eh, el espacio pertinente, ¿no? Pero sí, se tiene que dar para que todo quede puntual. Sí, doctor, voy a estar coordinando y también preguntando. Chicos, les estoy compartiendo el post-test por el chat, así es que no se olviden de rellenarlo para que puedan ser acreedores de su certificado. Asimismo, comentarles que el video lo voy a subir al canal de YouTube y ya les voy a estar compartiendo el link a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, listo chicos, a estudiar, a estudiar.